no, no sería un buen académico. Entonces, parte de lo que voy a hacer en mi presentación es dar algunos puntos de vista de la reforma financiera, pero también dar algunos comentarios respecto al documento. El primer punto es, yo coincido con que la reforma financiera no tiene un diagnóstico. Tiene un diagnóstico bastante simple y que yo llamaría superficial, en 2 o 3 datos muy generales que son obvios, pero no lo llega a justificar a fondo. Parte de lo que busca el documento es tratar de presentar un diagnóstico, y un diagnóstico en 3 elementos de la reforma. Primero, hay el tema de en México hay poco crédito, debemos dar más crédito. Segundo, las tasas son altas, debemos tener tasas más bajas. Y el tercer elemento que yo pongo es el de grado de desarrollo financiero en México. Entonces vamos al primer punto. Creo que no se ve muy bien por el tamaño de la tele, pero lo que trae ahí es un comparativo internacional de financiamiento interno al sector privado entre el PIB. Y obviamente el de hasta allá es México, el más chiquito. Lo estamos comparando en esa gráfica con países desarrollados, y se ve muy bajo. Entonces, si yo veo solamente ese dato, el dato es, en México hay muy poco crédito. Si yo analizo países que tienen niveles de crédito parecidos al de México, pues me encuentro con otros países latinoamericanos, como puede ser Perú, y me encuentro con países de África. Entonces, México es un país más grande, más desarrollado, debería haber más crédito. Yo creo que esa es una primera contestación al problema relativamente sencilla, pero el tema es ¿hasta dónde? Si yo me voy hasta los que tienen 100 y 150 del PIB y que acaban de pasar por una crisis financiera, pues yo tampoco quiero repetir lo que vivimos en 95, 96 o 97. Entonces hay poco crédito, pero ¿cuál debería ser el nivel de crédito óptimo de la economía? Y eso me lleva a una siguiente pregunta, que es la más importante, y es, ¿hay razones que justifiquen que el nivel de crédito de la economía mexicana debe ser más bajo al de otros países, por ejemplo, de Latinoamérica, o no la hay? Yo creo que esa no es una pregunta que se responda con un solo elemento. Hay que entender todo el funcionamiento del mercado. Y ahí presento en la siguiente lámina, que está fatal por los colores, que no se ven casi los puntitos, y es una lámina que grafica lo que es el nivel de crédito a PIB en las economías con el nivel de informalidad, y lo que yo tengo es una línea con pendiente decreciente que dice que a más informalidad, que está en el eje vertical, menor nivel de profundización financiera. Y la pregunta es, ¿México dónde está en el tema de informalidad? Pues arriba, ¿no? Entonces, ahí yo tengo una explicación de por qué no puedo comparar directamente el nivel de crédito a PIB de México con Polonia. En Polonia relativamente poca informalidad, y en México hay mucha más informalidad. Entonces yo creo que hay varios factores estructurales que dicen, en México el crédito no puede ser tan alto. Yo sí estoy convencido que el nivel actual es bajo, pero tampoco creo que el nivel de crédito a PIB de la economía mexicana deba ser muy superior a 50%. Entonces el potencial que se tiene es importante, pero es mucho menos de lo que vemos al compararnos con el nivel de crédito a PIB que hay en países como Chile, ¿no? Entonces yo creo que esa contrafactual de hay factores que expliquen el bajo nivel de crédito en la economía mexicana es muy importante tenerlo claro, porque nos dice el límite propio de la reforma financiera. Vamos a la siguiente. El segundo
elemento, y esa es una gráfica que viene en el estudio y es comparativo internacional de tasas de interés de créditos hipotecarios. Entonces México es el naranja y está carísimo, se ve contra las dos barritas de la derecha y de la izquierda, que son Estados Unidos y Alemania, y no crean que alcanzo a leer desde aquí, sino me las aprendí, ¿no? Y la diferencia se ve muy importante, ¿no? Ahora, cuando uno lee los pies de página, que tampoco alcanzo a leer aquí, lo que yo tengo es, estoy comparando peras con manzanas, ¿no? Estoy comparando el promedio de tasa de interés de la cartera hipotecaria hoy en el sistema bancario mexicano con la mejor oferta de hipoteca en Estados Unidos y en Alemania. Son peras con manzanas. Yo no puedo comparar un promedio de cartera con la mejor oferta. Eso desde el punto de vista inicial. El segundo tema es, también hay factores estructurales de la economía que hacen que el costo del crédito sea distinto. Y la pregunta es, ¿a cuánto se fondea el gobierno americano a 10 años y a cuánto se fondea el gobierno mexicano a 10 años en su moneda local? Hay un spread muy importante en el costo de fondos de los americanos a 10 años y el costo de fondos del gobierno mexicano a 10 años. Ese costo de fondos a 10 años, obviamente, a la hora que lo veo en crédito hipotecario a 10 años, la hipoteca en México tiene que ser más cara que la americana. El tema importante, yo con esto no quiero decir que las tasas en México sean baratas. Yo lo que creo que se tiene que hacer es una evaluación consistente para estimar realmente qué tanto es más cara la oferta de crédito en México o no. Yo en particular, la mejor tasa ahorita directa de crédito hipotecario anda en 8 y fracción. Yo creo que si hay un diferencial de tasas no explicadas por factores estructurales, no debemos estar hablando más de 50 o 100 puntos básicos, no la diferencia de 7, 8 puntos porcentuales que está en la gráfica. Pues yo creo que eso hay que tratar de hacerlo. Si pasamos a la siguiente, es tarjetas de crédito. México está hasta acá, es 42%. Es la tasa promedio de todas las tarjetas de crédito de acuerdo al portafolio de la bancaria. Yo lo comparo con la mejor tasa de interés de una tarjeta de crédito en diferentes países. Entonces, en Estados Unidos, ahora ya, la gente de tarjetas son mercadólogos extraordinarios y siempre inventan cosas nuevas para ir ganando mercado, etc. Entonces, nos hicieron creer que los clientes platino éramos muy importantes, y ahora que ya son muchos, o somos muchos, sacan la tarjeta negra, ¿no? Pues lo más probable es que allá en Estados Unidos sea la tasa de la tarjeta negra, que es una tarjeta gente de muy alto ingreso, y pues es muy normal que la tasa sea muy baja, y en Australia anda por el 12% y en México el 42%. Entonces, nuevamente, no estoy comparando cosas consistentes. Si yo quiero comparar es cuál es la mejor oferta de tarjeta de crédito en tasa y quizás ponerla ahí, y obviamente no va a estar al nivel de los bajos, pero igual estás en los de 13, 14%, entonces estás hablando de márgenes que se ven menos escandalosos. Y yo creo que aquí el punto es muy importante, porque sí, yo creo que quizás aquí las tasas son un poco más altas, pero yo creo que es mucho menos de lo que las comparaciones más simples y directas dicen. Hay que entender muchas cosas y hay que saber, y ahí en tarjetas de crédito en particular hay un tema que es muy importante. ¿Cuál es la mora implícita de un cliente mexicano y de un cliente americano? Si aquí en promedio no pagan 8% y allá no pagan el 3%, pues el crédito en México va a ser más caro porque somos más incumplidos para el pago, ¿no? Entonces, hay costos que se deben internalizar. Entonces, yo creo que hay que tratar de tener elementos para realmente llevar a una evaluación detallada de cuánto es y cuánto es el potencial que se tiene realmente para bajar las tasas de interés, que yo creo es menor al que mucha gente piensa. Vamos a la siguiente. La siguiente tiene que ver con desarrollo financiero. Ahí es una muestra de países.
que tienen el índice de desarrollo financiero contra PIB per cápita. No se ve, porque ahí hay varios países latinoamericanos, pero el punto de México está prácticamente sobre la línea recta. Pues, ¿qué quiere decir? En estas evaluaciones internacionales de desarrollo financiero, pues, obviamente el nivel de desarrollo financiero va de acuerdo a la riqueza del país. El nivel de desarrollo financiero que tiene México es muy consistente con el nivel de PIB per cápita de México. Entonces, si bien tenemos nuestro sistema pequeño, las tasas quizás son un poco más altas, pero nuestro desarrollo financiero no es muy distinto a donde deberíamos estar de acuerdo a nuestro nivel de ingreso. Digo, no podemos tener en México un sistema financiero con el nivel de desarrollo de Inglaterra o de Estados Unidos porque no estamos ahí en temas de desarrollo económico. Entonces, yo creo que esta gráfica es bien poderosa porque dice el desarrollo de nuestra industria y también de nuestra regulación por ahí va. Vamos a la siguiente. Ese es el contexto. Ahora vamos, en el análisis se presenta un buen resumen de cuáles son los cambios legales, bastante exhaustivo, etcétera, y después hay un análisis de coyuntura y vamos a la siguiente y ahí me voy a permitir comentar. Hay varios temas que comentan los impactos y demás, y yo voy a tomar una postura un poco radical, crítica de la reforma financiera en cuanto a una variable. La reforma financiera nos dicen es mucho más crédito y más barato, pero hay que leer cada cosa y hay que entender cuál es el impacto. Ventas atadas. Ventas atadas nos dice, es muy importante, ya no se puede ni hay ciertas excepciones. A ver, realmente, ¿cuál va a ser el impacto en el tamaño del crédito en México de que ya se prohíban las ventas atadas? Que si yo voy por la hipoteca, que me vendan a fuerza el seguro que quiere el banco con el precio que quiere el banco. El consumidor va a ganar, y yo creo que como consumidores nos va a ir bien, pero no va a aumentar la profundización financiera por prohibir las ventas atadas 3 puntos del PIB, ¿no? O sea, pues su impacto va a ser algo en beneficio al consumidor, pero está acotado. Luego tenemos redes de medios, ¿no? La parte de medios de disposición. Hay un duopolio en las cámaras de compensación y tales perversos, pues sí, ya las van a abrir. No va a cambiar mucho. Desde el punto de vista yo consumidor, cuando paso mi tarjeta en el comercio, antes, si le cobran al comercio el 1,5, el 2, el de eso es lo único que quiero, ¿no? Entonces, es un tema que claro que va a ayudar, pero estamos hablando de la infraestructura de medios de pago electrónicos, un tema bastante micro del sistema financiero, ¿no? Portabilidad de productos. Yo creo que es bueno. Ahora, ahí solo aplica a ciertos productos, hace sentido. Si yo tengo un crédito con uno, me quedo con otro banco porque me dan mejor tasa, pues tengo que hacer toda la revisión de crédito para que digan, sí, vente para acá, ¿no? No es que me ahorra. Entonces, solo hace sentido para ciertos productos. Y la pregunta es, ¿a quién beneficia la portabilidad? A los que ya están adentro. Nada más. No es un tema de inclusión y de ampliación. Si yo tengo mi nómina en Santander y en mi bolsa me dan mejores condiciones, pues yo gano consumidor que ya estoy adentro recibiendo mi nómina electrónica de pasarme de aquí a acá. Punto. No bancarizo, ¿no? Entonces, sí ayuda, mejora competencia, pero el impacto es limitado. La subrogación hipotecaria, que nos han dicho es maravillosa. Sí es maravillosa, pero ¿para quién? Para el que tiene una hipoteca y lleva 2 o 3 años pagándolo. Para el individuo de a pie que no tiene hipoteca, no le es relevante. Entonces, ¿por qué me ofrece hoy un banco a mí que tengo una hipoteca que vengo pagando 4 años una mejor tasa? Porque yo 4 años he demostrado que he pagado religiosamente mi mensualidad. Entonces dicen, es buen pagador, es buenas tasas, en vez del 11 que tiene le doy el 9,5. Esa es la razón económica de fondo. Entonces, sí tiene un impacto, pero la población beneficiada es los que tienen una hipoteca privada con bancos, es decir,
los ya bancarizados. Sociedades de información crediticia es algo que yo no entiendo de la reforma. No, es que hay que crear un buró privado. Pues, ¿cuál es el problema? El diagnóstico, ¿no? La SAPIC, ampliemos el plazo para convertirte en sociedad anónima bursátil de SAPIC de 3 a 10 años. Yo no veo colas de SAPICs que se desistan porque el plazo de 3 años era insuficiente. Entonces, a ver, ese cambio es bueno, no me malentiendan, pero lo que yo estoy diciendo es, al final, muchos de estos cambios nos llevan a tener un mejor esquema legal, un mejor marco jurídico en el sector financiero, pero no están transformando de fondo la estructura del sistema financiero, simplemente están actualizando la regulación financiera. Las SOFOMES es una joya. Las SOFOMES eran desreguladas porque el crédito se concebía como una actividad libre. Los no bancarios en otros países son desregulados, crecen mucho. Y en México, ¿qué estamos haciendo? Una industria incipiente. No, vente para acá, compadre, vamos a regularte. No es consistente con un tema de más crédito y más barato, es consistente con un tema de quiero un sistema más seguro y sin accidentes. Entonces, la reforma financiera también tiene muchos elementos de tener un régimen más estricto para que no tenga sobresaltos el sistema. Eso casi no nos lo dice, pero muchas de las reglas, si ve uno el número de reglas que favorecen la competencia contra el número de reglas que favorecen la solvencia y son restrictivas, pues estas son mucho más que las de competencia. Si ve uno las de más crédito contra las de más prudencia, también sucede lo mismo. Entonces, la reforma financiera tiene este ángulo no publicitado de quiero un régimen muy prudente, muy observado, que al final te impone ciertos costos operativos que al final los usuarios enfrentan. Vamos a la siguiente. Hacen un análisis muy interesante de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, pero digo, yo coincido con las fortalezas y debilidades que identifican, pero al final ninguna de estas fortalezas ni ninguna de las debilidades es algo que sea catastrófico o totalmente bueno para el sector. Entonces, muchos de estos cambios en sí mismos, repito, es modernizar al sector, tener un marco bueno, adecuado, abrir temas de competencia que tienen un impacto a ciertos sectores, abrir temas de crédito, abrir cosas, pero no están cambiando de fondo las reglas del juego como se ocurrió en otros sectores de las reformas, como en la parte energética, como en la parte de telecomunicaciones. Aquí no estoy cambiando las reglas fundamentales. Ahora, para medir impacto a futuro, y pasamos a la siguiente y última lámina, yo tengo un problema, ¿no? O sea, esta es la historia del financiamiento total, interno y externo en México al sector privado durante los últimos 12 años. Vean la tendencia. Ahí tiene un escaloncito en 2008-2009, un tropezón, y luego vean el crecimiento. La pregunta es, ¿cuánto del crecimiento del crédito de 2015 se debe a la reforma financiera y cuánto se debe a ya una cierta inercia que se ve en esa gráfica? Yo creo que esa es una contribución que puede ser muy importante. O sea, realmente, ¿qué me empujó fuerte la reforma financiera y qué no? Hoy, como que se ve que no hay grandes cosas que vayan a empujar a más de lo que viene creciendo el crédito los últimos 6 años, que es 3 veces el crecimiento del PIB. Ahora, dicho lo anterior, la reforma financiera, o más bien dicho, el sector financiero va a ser muy importante como complemento a ciertas reformas. Y ese yo creo que puede ser el rol más importante. A mí el tema de la fibra E que se anunció, yo creo que es un anuncio operativo de un instrumento de valores, es algo menor,
para un informe presidencial. Pero es el sector financiero siendo el vehículo para canalizar ahorro e inversión, producto de una reforma estructural en otro sector. Entonces yo lo que creo es que sí tenemos un sector financiero sólido, solvente, con regulación que está cambiando, que no sufre un cambio estructural, pero que tiene las bases para dar ese empujón si salen las condiciones para que haya proyectos importantes en materia energética y en materia de infraestructura. Si los ponemos en términos deportivos, sería como una de las posiciones más ingratas en el fútbol, que es el medio de contención recuperador de balón, que ahí está sufriendo y corriendo por la cancha, dando patadas, etcétera, pero nunca sale en primera plana porque hizo algo glorioso, es una labor de sacrificio, y yo creo que ese es un poco el rol del sector financiero en la economía, es dar las condiciones para que otras reformas puedan materializarse. Con eso concluyo, muchas gracias.